Cuando Jesús en el séptimo día, el gran día de esta fiesta de los tabernáculos, se pone en pie y Él declara a voz fuerte y expresa y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Estaba hablando acerca del Espíritu Santo que había de ser derramado sobre los creyentes, esa presencia de la persona del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, trayendo algo no de afuera hacia adentro, sino que dice la Escritura, de adentro hacia afuera, porque Dios está dentro de nosotros. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos da vida, nos da palabra de vida, nos llena de su Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Suple nuestras necesidades, nos da palabra profética de ánimo, muchas veces de exhortación, pero siempre atrayéndonos a su presencia. A veces es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos hace expresar ya no palabras en nuestro idioma, sino adoramos al Señor en espíritu, en lenguas, oramos, intercedemos en lenguas. Es algo que sale aquí de dentro de nuestro ser, que es el Espíritu Santo. Se avivan los dones del Espíritu Santo en nosotros, porque es Dios que reparte como Él quiere, y diferentes dones que están descritos en la Biblia, que son regalos, habilidades sobrenaturales que Dios nos da. También el Espíritu Santo en nosotros nos trae gozo. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Nos trae paz, ¿sí? Y es la vida a la cual Jesús nos está invitando ahí cuando levantó la voz y dijo: vengan y beban. Pero ahora el tema que tengo para ustedes se titula: el alimento que más le gusta a Jesús. Porque no solamente es agua o bebidas en una fiesta. Hace 8 días les hablaba de esta fiesta, pero también hay alimento, y es muy importante el alimento en nuestras reuniones, en nuestras fiestas. Es parte de la vida. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿cuánto se gasta una persona, una familia, en alimentos? Vamos a pensar en una fiesta, y tú puedes pensar y dices: bueno, pues depende de a cuántos invito, ¿verdad? Pero también, ¿qué es lo que quiero darles? Pero la pura verdad, si respondemos rápidamente, dar de comer cuesta, ¿sí? Hacer una fiesta cuesta, y eso es algo que a veces algunos que no están casados, o algunos jóvenes que se quieren casar, no hacen una fiesta porque dicen: no, es que me va a salir muy caro. Pero yo quiero animarte a que te cases aunque no invites a nadie a comer, porque más vale obedecer a Dios que dar de comer a la gente. ¿Verdad que sí? Por ahí le está cayendo el 20 a algunos, ¿no? Le dicen: ay, caray, me está hablando el pastor. No, te está hablando Dios. Entonces se gasta mucho dinero, sí, ¿verdad? Pero el otro tema en el asunto del alimento es que en una fiesta se supone que quieres lucirte, que quieres dar un buen alimento, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperas de los invitados con respecto a la comida? Pues que les guste, ¿verdad? Y ya sea que sea un platillo tradicional o que sea como un platillo típico de la región, ¿verdad? O que sea algún platillo que decimos de alta cocina. Estamos hablando de alimento de buena calidad, de buen sabor, servido de esa manera tan delicada como lo hacen algunas personas, ¿verdad? Una vez yo me comí una hierbita verde que estaba allí y no era para comer, era para hacer a un lado. Y pues ¿por qué lo pusieron ahí? Es que es el adorno. Yo recuerdo que una vez en una reunión, el anfitrión se dio el lujo de hacer alta cocina, y entonces hizo platillos pues no son muy amplios, sino son pequeños, así delicados, de buen sabor, para que lo degustes y pruebes. Y entonces uno de los invitados pues pensó que era el entre, que era la entrada, lo que llamamos la entrada, y pues ya. Y entonces llamó al mesero y le dijo: oye, ¿y dónde está el plato fuerte? Y pues era ese. Era para que lo probaras poco a poco y lo saborearas. Dice: pues ¿qué estaba esperando? Pues las carnitas o el pozole o lo demás. Pero cuando hablamos en la Escritura y leemos aquí que Jesús dice en San Juan 2, 31 al 34,
Vamos a ver cuál es el alimento que más le gusta a Jesús. En San Juan 2, 31 al 34, está hablando Jesús, está hablando con la samaritana. Después llegan los discípulos, y cuando llegan los discípulos hacia Jesús, le dicen, mientras tanto sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí sus discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra, les dijo Jesús. Jesús está expresando cuál es la razón de la vida, cuál es el verdadero alimento, lo que sacia, lo que satisface la vida. Y yo sé que somos carne y debemos ingerir alimento, y si podemos ingerir buen alimento, qué bueno. Pero Jesús está utilizando lo natural para apuntar a los discípulos a algo espiritual. Él está diciendo, así como tú debes alimentarte físicamente, tienes que entender cuál es el propósito de tu vida al estar aquí. Hay un libro muy vendido en todo el mundo y se llama Una vida con propósito. Es un libro del autor Rick Warren, y en su contenido este hombre Rick lleva a la gente a preguntas como las siguientes: ¿por qué vivo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Fíjate lo que responde Jesús a sus discípulos en San Juan 6:34. Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Quiero llevarte al primer punto, que es el alimento que da vida eterna. Y la pregunta es, ¿cuál es el alimento espiritual indispensable del cual no debemos prescindir? Es decir, ¿qué es lo primero que necesitamos para la vida espiritual? San Juan 6, del 50 al 58, dice: pero ese es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Entonces respondemos a la pregunta: ¿cuál es el alimento imprescindible, necesario, sumamente importante para iniciar en la vida espiritual? Es comer a Jesús. Pero escúchame bien, Jesús no les está diciendo que se vuelvan caníbales, sino que comer su carne y beber su sangre es reconocer a Jesucristo, reconocer su obra de la salvación, lo que Él hizo en la cruz, en el sacrificio perfecto cuando entregó su cuerpo y derramó su sangre allá en la cruz del Calvario. Es aceptar esa redención, saber que Jesús nos ha rescatado de la muerte y nos ha llevado a la vida eterna, nos ha sacado del infierno para llevarnos a su gloria. Y si tú quieres verdaderamente iniciar en la vida espiritual, en la vida cristiana, debemos de ingerir, de recibir este primer alimento, a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Puedes cerrar ahí tus ojos. Si tú no has hecho esta oración, dile: Jesús, yo quiero recibir este alimento que me da vida eterna, que me da salvación, que me da libertad. Yo abro mi corazón, Jesucristo, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, reconozco que soy pecador y que tú viniste del cielo
para dar tu vida, para entregar tu cuerpo, entregar tu sangre para el perdón de mis pecados, y ahora yo recibo y como ese alimento que me hace volver a la vida, nacer de nuevo y ser una persona en el Espíritu para ti, en mi mente y en mi cuerpo, y declaro a Jesucristo como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, tú has ingerido este alimento que es precisamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y si tú has recibido a Jesús en tu corazón, entonces tú tienes vida eterna. Este alimento no lo podemos hacer a un lado. Jesús lo habló claramente en San Juan 3, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú no aceptas a Jesucristo, no puedes ir a la vida eterna, no puedes tener salvación. Solamente en Cristo podemos tener vida eterna, y ese es el mejor alimento. ¿Cuántos han comido de ese alimento? ¿Sí? ¿Le puedes dar un aplauso? Porque mira, todos los que estamos aquí hemos recibido ese alimento y lo necesitamos porque es sumamente importante, sumamente importante. Después de que nosotros hemos recibido este primer alimento que nos da vida eterna, también entendemos que la palabra de Dios es otro alimento que nos lleva, vamos a decir que con la salvación en Cristo, comer a Cristo, como les dije, reconociendo su obra, es nacer de nuevo. Pero ahora para crecer, ¿sí? O sea, para desarrollarnos, ya nacimos de nuevo, pero con el alimento espiritual de la palabra vamos a crecer, vamos a desarrollarnos. Y debemos, según la Escritura, en San Juan 15, debemos multiplicarnos. ¿Qué debemos hacer? Multiplicarnos. Es decir, reproducirnos. Porque todos los que han comido de Cristo tienen la capacidad espiritual de reproducirse, de multiplicarse. Ese es el ADN de Dios en nosotros. Tenemos vida, crecemos y nos multiplicamos. Entonces, conocer la Biblia es el punto de partida para alimentarnos espiritualmente y centrarnos en la voluntad de Dios, creciendo en lo que Él quiere para nosotros. Por eso insistimos fervientemente en hacer devocional. Es pasar tiempo con Jesús, es meditar en las Escrituras, en la Biblia, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele las verdades de Dios y nos dé la capacidad espiritual, el poder de Dios en nosotros para ejecutar lo que Él pide de mí. Alimentarnos es leer la Biblia de manera sistemática. Hay pasajes que nos encantan y los podemos repetir, pero nos hace falta también ir a la carne, ir a meternos de manera profunda más en la Escritura. A mi hijo Gadiel le pregunté en esta semana si ya había hecho el devocional en uno de esos días, y entonces me dijo: todavía no, papá. Y le dije: leemos juntos la Escritura, leemos juntos el TCD. Y dice: está bien. Entonces fue y trajo el TCD, y fue muy interesante ver su rostro cuando abrió el día que tocaba en el libro de los Crónicas, y como 2 o 3 hojas así llenos de todo, de lado a lado, de muchos nombres que ni podíamos pronunciar. ¿No les pasó a ustedes? Se ve que no hicieron el TCD, ¿o sí? Bueno, los que compran el TCD, ¿verdad? Y entonces me vino una pregunta: ¿nos va a servir de algo leer toda la genealogía? Pues claro. ¿Por qué? Yo me hice la pregunta: ¿por qué me va a ser de provecho leer las genealogías? Bueno, porque me doy cuenta, fíjate bien, que a Dios le interesan las familias con sus apellidos y sus generaciones, sus descendientes, los hijos, los nietos, los tataranietos y todos los que vienen, ¿sí? A Dios le interesan las familias, por eso es que ponen ahí sus nombres. Dios es un Dios personal, no dice: ahí está el grupo del Emanuel, pues ni los conozco, pero es un buen montón de gente ahí que llega. No, Él te conoce por nombre, Él conoce tu apellido, sabe de dónde vienes, sabe quién eres. Y eso es interesante. Recuerdo que en una película, un pandillero que se convirtió al Señor llamado David, de repente
empezó a leer la escritura y se emocionó mucho diciendo a los demás: mira, aquí está mi nombre, soy importante, mi nombre está en la Biblia. Te pregunto, ¿tu nombre está en la Biblia? Hermanos, que me pusieron un nombre, pues no está en la Biblia. Bueno, no te preocupes, yo te hago una pregunta. ¿Sabes si tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Si tienes a Cristo en tu corazón, entonces tu nombre sí está en la Biblia, porque ahí un día vamos a presentarnos delante de Dios en esta gran fiesta que les digo. Es una fiesta donde va a haber de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. No se van a requerir intérpretes, porque todos vamos a entender el lenguaje y vamos a adorar juntos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en esa gran fiesta celestial. ¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Cuántos están inscritos su nombre en el libro de la vida? Por eso es que si no te mencionamos por alguna razón que se nos olvide en alguna reunión, en algún servicio importante, no te preocupes, porque ya tu nombre está allá. Y mientras nos nombren allá, aunque no nos nombren acá, con eso basta con que nos nombren en el cielo. Pero volviendo al tema, hacer devocional, pasar tiempo meditando, escudriñando la palabra, nos causa un crecimiento que a veces no notamos, espiritual. Dice la escritura en 2 de Timoteo 3:15, en la NBI dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, meditar la escritura y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a obedecerla, ¿sí? Es un disparador de sanidad a nuestra alma, nuestro espíritu, se torna en medicina para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestras emociones. ¿Cuántos cuando leen la Biblia sienten la presencia de Dios y causa una emoción muy fuerte y sales victorioso? Porque aunque hay una adversidad, tú dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos han recibido eso en su devocional? Porque es un alimento. Entonces, primero comemos de Cristo, es decir, recibimos a Cristo. Y en segundo lugar, seguimos alimentándonos de Él por su Espíritu a través de lo que nosotros leemos la palabra. El Espíritu Santo nos revela la palabra y vamos alimentándonos más y más y recibiendo de Él. Amén. Entonces, eso nos lleva al tercer punto y el más importante para mí en esta charla. Es la importancia o la satisfacción de compartir ese alimento espiritual. En muchas ocasiones tú vas a leer en la Biblia que Jesús trata los asuntos espirituales totalmente opuestos a lo natural. Solamente te quiero mostrar un ejemplo. Por ejemplo, en lo natural dice: si yo junto, se aumentan mis riquezas. Pero eso es contrario a lo que Dios dice. Por ejemplo, si tú lees Hechos 20:35 en la versión 60, al final dice: más bienaventurado es dar que recibir. Se siente uno más dichoso, más feliz de compartir el alimento y de dar el alimento, y no solamente te sientes satisfecho porque estás haciendo la voluntad de Dios, sino que Dios te multiplica. Tú puedes leerlo en las Escrituras. Cuando Jesús compartió el alimento con una gran multitud, una persona trajo de parte de los discípulos, acercaron a un jovencito que trajo alimento, y Jesús dice que lo partió, lo bendijo y lo dio para que lo repartieran, y lo poquito se hizo mucho, de manera que sobró. Le dieron a toda la multitud de comer y aún así sobró, porque Dios es grande. Cuando tú recibes la salvación y comes de Cristo de esta manera, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, y empiezas a alimentarte de la Escritura, la finalidad de Cristo no es de que tú y yo nos pongamos gorditos espiritualmente, sino que al contrario, recibamos y demos, como una mamá que tiene la capacidad de Dios en el matrimonio. Cuando una mujer se embaraza y da a luz un hijo, Dios le dio la capacidad para reproducirse. Pero no solamente se reproduce y avienta al chiquillo por allá a un lado, sino que lo lleva a su pecho y lo alimenta.
Y entonces la mujer está entendiendo lo siguiente: tengo que comer porque tengo que darle de comer a mi hijo. Puede ser que el alimento no sea muy agradable de repente, pero la mujer piensa, no, aunque no me guste, me lo tengo que comer porque tengo que alimentar a mi muchacho. Y entonces recibe el alimento, pero ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es su vida como mamá? Darle de comer a su hijo, ¿sí o no? Entonces, Jesús siempre está hablando acerca de que su satisfacción en la vida, en la tierra, es hacer la voluntad de su Padre. Es comer de Dios para dar de Dios a la humanidad. Eso lo vemos constantemente. Tú puedes leer todo el Evangelio de Juan, pero te dejo algunas citas. San Juan 6:38. La máxima prioridad de Cristo es ver a los demás rendirse. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Comer a Cristo y Jesús, hacer la voluntad de su Padre, era, y para nosotros debe de ser, estar bien centrados en lo que Dios quiere para nuestra vida. Lo que más satisface a través de las décadas de los siglos, las personas testifican que lo que más satisface no es lo material, sino es lo de Dios. Cuando tú tienes de Dios, tienes plena satisfacción, porque ve los periódicos, ve las revistas, ve la historia. La gente más rica del mundo se suicida. La gente más rica entra en drogas, entra en depresión, entran en un montón de inmoralidades, porque el dinero no es la felicidad. Nos es útil si tiene la bendición de Dios, pero si no tiene la bendición de Dios, es maldición. Lo más indispensable para la vida, nos lo muestra Jesús, es hacer su voluntad. San Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir ¿qué? ¿Cumplir qué? La voluntad del que me envió. Entonces, todas estas respuestas en la Escritura nos indican que a Jesús le interesaba comer la voluntad de Dios, es decir, tener la prioridad de conocer el plan de Dios para su vida. Eso no quiere decir que Jesús se malpasaba en cuanto al alimento. Probablemente sí, cuando las multitudes le perseguían, le apretujaban, lo buscaban porque sabían que de él salía poder. Aquella mujer que yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo creo que esa mujer que tocó el manto de Jesús no fue caminando, no podía caminar. La única manera que tú puedes atravesar una multitud bien junta una con otra es entre sus pies. Y yo pienso que esta mujer se metió entre los pies de la gente hasta llegar al manto de Jesús, a los pies de Cristo, y dice que tocó su manto y fue inmediatamente sana. Y Jesús dice, pues alguien me tocó. Los discípulos le dicen, Señor, pues todo el mundo te apretuja, te empuja, y tú dices, ¿quién me tocó? No dices que alguien salió poder de mí porque alguien me tocó. Cuando tú y yo comemos de Cristo con fe, viene sanidad a nuestro cuerpo. Escuchamos este testimonio de esta sanidad impresionante, donde los médicos citan a esta mujer, y ella testificó hace 15 días, citan a esta mujer para prepararla para la operación, porque ya hay unos estudios previos de que tiene que ser operada, y su operación, los padres tienen que firmar un documento, porque la mujer, la joven, puede salir como vegetal, viva pero como vegetal, una operación en el cerebro, y viene para poder hacerle otra última revisión antes de entrar a la plancha, como decimos. ¿Y qué sucede? Cuando le hacen el último estudio, dicen, pues tú no tienes nada, yo no sé qué pasó contigo, ¿dónde fuiste? ¿Qué hierba tomaste? O dinos la receta. Pues fui allá a la iglesia para que oraran por mí. Y ella pues no es cristiana, entonces ella pensó que gente de aquí, cuando oró por ella, salió poder. Pero sabemos de dónde viene el poder. ¿De dónde viene el poder? ¿De dónde viene el poder? De Dios. Entonces comes de Cristo, y si tú has comido de la salvación,
y te alimentas de la palabra de Dios, entonces cuando tú compartes de Dios, ¿sabes qué sale? Sale vida eterna. Dice por eso San Juan 4, 4 y 5, y es lo que compartió mi esposa hace unas semanas atrás. Pero cuando estaba yo sentado escuchando esta palabra, me vino esta revelación de este pasaje. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria, pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Mi esposa mencionó en su prédica que pasar por Samaria era que Jesús no es que quería evadir Samaria o quería ir por el lado de Samaria dando la vuelta, sino que él entendió del Espíritu que tenía que ir por ese lugar porque había algo preparado de parte del Padre para poder compartir ese alimento que da vida. Y tú puedes escuchar la charla en internet acerca de lo que Jesús habló con esta mujer allí en el pozo de Jacob. La finalidad de Jesús entonces al pasar por Samaria era hacer la voluntad de su Padre. Encontrarse con esta mujer samaritana, hablarle de la salvación, ver la salvación en ella, cómo esta mujer fue rápidamente a contarle a todo su pueblo que había encontrado al Mesías. Y incluso Jesús vemos que se queda ahí unos días en Samaria, y posteriormente vemos a Samaria lleno de gente que ama y glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sanidad de parte del Espíritu Santo y de la salvación que hay en nosotros. Somos la sanidad para las naciones, porque la sanidad no viene por un medicamento, aunque reconocemos y damos gracias a Dios por los medicamentos que la ciencia, a través de la inteligencia que Dios ha dado al hombre, como un medicamento te hace efecto específicamente en una parte de tu cuerpo. Qué interesante es eso. O sea, tú lo comes por donde todos comemos, pero va específicamente al área afectada. Pero sabes, el alimento espiritual es holístico, es general, abarca todo el ser. No solamente es el cuerpo, pero es la mente, el intelecto, es el entorno, porque cuando tienes esa salud de Dios, cuando tienes esa vida de Dios, tu entorno cambia, tu vida cambia, tu persona cambia, la familia cambia. ¿Cuántos han sido transformados por esta medicina, por esta salvación, por este alimento de Cristo? ¿Cuántos han sido sanos, salvos? ¿Verdad que sí? Es un alimento espiritual, pero transforma todo lo demás. Entonces, compartir de Jesús es hacer la voluntad de Dios. Fíjate, este alimento no nos deja hacernos viejos en el Evangelio. Estar comiendo de Cristo es importante, pero si solamente tú comes de Cristo y no das de Cristo, podemos volvernos fariseos. Nos hacemos viejos espiritualmente porque estamos solamente llenándonos y no damos. Y cuando dejamos de compartir el Evangelio, casi siempre la persona se enfoca más en la doctrina, en temas conflictivos de pasajes de la Biblia, que en amar a los perdidos y compartirles de Jesús, del primer alimento. ¿A poco no? Que no nos pase eso, que no nos volvamos fariseos enfocados primeramente en lo que se debe de hacer, dejando a un lado el amor de Dios. Debemos de enfocarnos en la oración fuerte de intercesión por los perdidos. ¿Para qué? Porque si oramos la voluntad de Dios para nosotros y para los que nos rodean, entonces veremos a los demás convertidos a Cristo, porque es el interés primario de Dios. Es el interés primario de Dios. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos conozcan de Jesús. ¿Estás conmigo? Porque hablar de Jesús nos da vida. Porque fíjate bien, cuando vemos cómo nacen los nuevos creyentes, nos interesa discipularlos, desgastarnos en ellos, en vez de estar mirando las imperfecciones de los otros cristianos. ¿Alguien diga amén? Porque no nos da tiempo para estar viendo los otros detalles, porque estamos enfocados amamantando, alimentando a los recién nacidos, dando a luz a los nuevos creyentes. Velo en una mamá.
la mamá que tiene varios hijos y que ha llegado a pasar, ¿no? Que una mamá tiene un bebé y por alguna razón no se cuidó, pensó que con amamantar al bebé pues iba a quedar libre de otro bebé, y apenas está amamantando al bebé en unos meses y ya trae otro en el vientre. ¿No les ha pasado? No, ¿verdad? Espiritualmente declaramos eso, ¿verdad? Pero una mamá que está alimentando a los hijos y está con el bebé de pecho y el otro al lado y el otro corriendo, y ya uno ya camina y el otro corre, y a lo mejor el más grandecito te ayuda con los menores. Esa mamá no tiene cuidado de sí. No tiene tiempo para verse al espejo, no tiene tiempo para pintarse las uñas, no tiene tiempo para vestirse bien, para salir y darse una vuelta en la plaza y diciendo aquí estoy, véanme. No, está cuidando chiquillos en la casa. Pero eso mismo pasa espiritualmente. Cuando una persona come solamente para sí, empieza a criticar a los demás, porque no tiene tiempo más que para sí, para ver si yo sí estoy bien y tú no. Mira, yo sí estoy en la doctrina y tú estás por otro lado. Vamos a dejarnos de cuentos, vamos a ver que si recibimos de Dios, tenemos que dar de Dios. Y si somos de Dios, damos de Dios. Si no somos de Dios, no podemos dar de Dios. Así de claro. Pero si somos de Dios, aún el alimento esencial. La mamá, ¿sabías que la leche es todo el alimento necesario para un bebé? En su etapa inicial es lo que requiere el bebé, solamente el abrazo, llevar al bebé al pecho y darle la atención necesaria de cambiarle los pañales, sonreírle, abrazarle, bendecirle, y con eso basta para que un ser aquí en la tierra tenga plenitud. ¿Por qué? Porque se siente amado por el Padre a través de una madre. Un recién nacido en el Evangelio requiere de hermanos mayores que nos enfoquemos en atenderlos para que nazcan bien. Ya no tengo tiempo para entrar en otro detalle, pero quizás comparta después de esto. Los alimentos de hoy están ocasionando muchas consecuencias trágicas al cuerpo, porque muchos de estos alimentos están degenerados, están transformados, genéticamente modificados para un plan y un enfoque, pero la ciencia no se da cuenta, o se dan cuenta y no les interesa que hay repercusiones que están trayendo muchas enfermedades. Algunos de los tipos de cáncer que hay tantos tipos de cáncer invadiendo el cuerpo de millones de personas en el mundo, que los médicos no saben ya qué hacer. Aquí tenemos algunos médicos, pero a veces pienso yo que es por la degeneración del alimento. Escúchame bien. En el mundo espiritual el evangelio está propagándose, pero hay mucha degeneración, hay mucha tergiversación del alimento sólido, de la doctrina sana de la palabra. Pero si bebemos de Dios, si estamos con Él metidos en nuestro espíritu y también en la mente meditando las Escrituras, indudablemente por consecuencia de esto, lo único que puede salir de nosotros es alimento para las naciones. Somos alimento para las naciones, somos alimento para el necesitado, somos palabra de vida para el sediento, para el que está en tribulación, en necesidad, y lo único que tenemos que hacer es obedecer. No tienes que hacer otra cosa. A veces la gente dice, es que no sé qué decirles si me preguntan algo de un tema específico en la Biblia. Le digo, pues diles que no sabes, pero diles como aquel ciego, yo no sé quién es ese, pero lo único que sé es que me cambió y me transformó y te puede cambiar a ti. Déjame orar por ti para que te sane y te libere. Amén. Entonces, confiaré en ti, Señor, porque en Él está la vida, en Él está la salud, y el alimento perfecto primeramente para nosotros es Cristo Jesús. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ir al cielo si no reconoce a Jesús. Es el primer alimento espiritual. Tú ya lo recibiste hace un rato con una oración de declaración, pero recuérdalo, Jesús es nuestro inicial y perfecto e indispensable alimento para la vida espiritual.
Lo segundo es la palabra. No pierdas tu tiempo con Dios. Quizás tú dices, no, es que yo leo la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Qué bueno, pero vamos a hacerlo. Porque lo que nos va a afirmar no es venir cada 8 días, que es uno de los alimentos que tenemos en la iglesia. Lo que nos va a afirmar no es el grupo Conexión, que es otro alimento que tenemos en la iglesia. Lo que nos va a afirmar no es el discipulado, que es otro alimento en la iglesia. Lo que nos va a afirmar no es la celebración, que es otro alimento en la iglesia, o tu devocional. Lo que nos va a alimentar es tú con Dios, yo con Dios, día a día, momento a momento, siempre viendo la brújula para ver si estoy caminando en la voluntad del Señor. Yo quiero tener una satisfacción de beber de Dios, de alimentarme de Dios y de compartir de Él al mundo perdido. ¿Tú lo quieres también? Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos y medita un momento en el Señor. Habla con Él y dile que te alimente. Puedes escuchar, yo sé que cerca estás, no me dejas. Canta o medita esta canción. Tu amor me sostendrá, de las pruebas no podrán separarnos. Escuchar, y yo sé que cerca estás, no me dejas. Y tu amor me sostendrá, las pruebas no podrán separarnos. Mis manos alzo al cielo, mi corazón me entrego, mi alma sabe que eres el Señor. Tu calma se apacientas, la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. El valle cruzaré, mas yo no temeré, estás conmigo. Mis pasos marcarás, tu espíritu guiará mi camino. Mis manos alzan al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacienta, la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control.
cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacientas, la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacientas, la furia en la
Que el Señor les bendiga, que Dios en esta semana les bendiga con encuentros con Él cara a cara, que bendiga su casa, bendiga su canasta, bendiga su esfuerzo, bendiga todo.